El aroma a papel antiguo y a cuero reseco era el único perfume que Elena Valero conocía íntimamente. A sus 22 años, su universo se reducía a las 4 paredes del taller de restauración en el corazón de Madrid, un santuario silencioso donde las historias de otros eran las únicas que se atrevía a tocar. Sus dedos, finos y pálidos, se deslizaban con una pericia casi reverencial sobre un lomo de piel agrietado, suturando las heridas del tiempo con hilo y paciencia. Cada libro que salvaba era un pequeño triunfo contra el olvido, un acto de devoción que llenaba sus horas, pero dejaba su alma en un silencio sepulcral. Se sentía más cómoda entre los fantasmas de tinta y pergamino que entre las personas de carne y hueso, cuyas miradas y palabras impredecibles eran un territorio demasiado peligroso para su corazón resguardado. Su mundo era un santuario de papel y silencio, pero una sola noche está a punto de romper cada una de sus páginas. ¿Te atreves a descubrir el secreto que la cambiará para siempre? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación final te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios qué crees que le depara el destino. Elena vivía suspendida en un tiempo que no avanzaba. Mientras el mundo exterior vibraba con risas, prisas y pasiones, ella habitaba un limbo de quietud autoimpuesta. Era una observadora perpetua, mirando la vida a través de los cristales polvorientos del taller como si fuera una película en un idioma extranjero. El trágico accidente que le arrebató a sus padres años atrás no solo la había dejado huérfana, sino que había instalado en ella un miedo paralizante a volver a sentir, a crear un lazo tan profundo que su ruptura pudiera destrozarla de nuevo. Por eso, se refugiaba en el pasado de otros, en las emociones contenidas en manuscritos centenarios, donde el dolor y el amor ya estaban escritos y sellados, incapaces de herirla directamente. Su soledad era un escudo pesado, pero familiar. En el centro de esa fortaleza interior se encontraba su virginidad, el último bastión de su ser que permanecía intacto, inviolable. No era una decisión moralista, ni una espera romántica por un amor idealizado. Era algo mucho más primario y profundo. Su inocencia era un jardín secreto, un territorio virgen que el trauma no había podido arrasar. Entregarlo significaba una vulnerabilidad absoluta, un desarme total ante otro ser humano, y esa idea le provocaba un pánico sordo, una asfixia invisible. Era el único tesoro que sentía verdaderamente suyo, un espacio sagrado donde nadie podía entrar sin su permiso, un permiso que ni siquiera sabía cómo conceder. Por ello, se había mantenido al margen de los flirteos torpes y las curiosidades ajenas, construyendo a su alrededor un aura de fragilidad intocable. El taller mismo era un reflejo de su alma, un espacio de techos altos y vigas de madera oscura, donde la luz del sol entraba tamizada, pálida, nunca directa ni abrasadora. Las herramientas de encuadernación reposaban en un orden meticuloso sobre la mesa de trabajo. Plegaderas de hueso, punzones afilados, prensas de hierro. Eran instrumentos de control, de precisión, diseñados para reparar lo que estaba roto, para imponer orden sobre el caos del deterioro. Elena se movía entre ellos con la gracia de una liturgia, encontrando consuelo en la rutina y en la certeza de su oficio. Cada tomo dañado que llegaba a sus manos era un paciente, un alma herida que ella podía curar. Era una forma de ejercer un poder silencioso sobre el desorden, un poder que sentía ausente en su propia vida. A veces, mientras el pegamento secaba o la piel de una nueva cubierta se asentaba en la prensa, su mirada se perdía más allá de la ventana, hacia el bullicio de la calle. Veía parejas paseando de la mano, grupos de amigos riendo a carcajadas, y una punzada de anhelo y extrañeza la atravesaba. Se sentía separada de ellos por un cristal invisible, una barrera hecha de gratitud y obligación hacia sus tíos. La generosidad con la que la acogieron se había transformado con los años en una deuda silenciosa, una cadena dorada que la ataba a una vida de obediencia y contención. Sabía que cada bocado de comida, cada prenda de ropa, cada noche bajo su techo, tenía un precio tácito, su libertad de elección, sus sueños, su propia voz. Su existencia era un ciclo predecible,
una melodía monótona que comenzaba con el amanecer, filtrándose por la ventana, y terminaba con la luz de una pequeña lámpara sobre las páginas de un libro. No había sobresaltos, ni sorpresas, ni desviaciones del camino trazado. Era una vida diseñada para evitar cualquier tipo de fricción emocional. Después del trabajo, un paseo solitario por las calles menos transitadas, una cena frugal en la cocina silenciosa de la casa de sus tíos y la compañía de personajes de ficción hasta que el sueño la vencía. Este ritual era su armadura contra el caos del mundo, pero también la jaula que impedía a su corazón sentir algo más que una melancolía sutil, un vacío persistente que ni las historias más bellas podían llenar. Esa tarde, sin embargo, algo se sintió diferente. Un cliente había traído una primera edición de Cumbres Borrascosas, con las páginas manchadas por la humedad y el lomo casi desprendido. Mientras sus dedos rozaban la portada gastada, una extraña corriente eléctrica le recorrió el brazo. La historia de Catherine y Heathcliff, con su amor destructivo y su pasión indomable, siempre la había perturbado. Al abrir el libro, una ráfaga de aire viejo pareció susurrarle algo, una premonición de tormenta. Se miró en el reflejo oscuro de una vitrina, y por un instante, la imagen que le devolvió la mirada no fue la de la chica dócil y apagada de siempre, sino la de una extraña con los ojos encendidos por un anhelo desconocido y aterrador. La casa de sus tíos, en el acomodado pero ligeramente decadente barrio de Argüelles, era un mausoleo de aspiraciones frustradas. Muebles de caoba oscura, heredados y, pulidos hasta el exceso, absorbían la luz y el sonido, creando una atmósfera densa y solemne. Cada objeto, desde los retratos de antepasados que la observaban con ojos severos, hasta el pesado reloj de pie cuyo tic-tac medía su vida en segundos monótonos, parecía recordarle su condición de pieza ajena en un engranaje familiar que no era el suyo. Se movía por los pasillos con un cuidado casi felino, evitando hacer ruido, como si su propia existencia fuera una intrusión que debía ser minimizada. El aire olía a cera de abejas y a reproches no verbalizados, un perfume que se adhería a su piel y a su alma, mucho más asfixiante que el del cuero viejo en su taller. Su tía Matilde era la guardiana de aquel orden opresivo, una mujer de sonrisa tensa y gestos calculados, cuya generosidad siempre venía acompañada de una factura invisible. Su afecto era una forma de control, sus consejos, órdenes disfrazadas de preocupación. Durante las cenas, que se desarrollaban en un silencio casi litúrgico, Matilde dirigía la conversación como un interrogatorio sutil, inquiriendo sobre clientes del taller, juzgando su ropa sencilla o lamentando su falta de vida social. ¿No crees, Elena, que ya es hora de pensar en sentar la cabeza? Una chica con tu historia necesita seguridad, no fantasías entre libros polvorientos. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra el frágil cristal de su mundo interior, un recordatorio constante de que su futuro ya estaba siendo diseñado por otros, sin consultarle el plano. Su tío Ricardo, en cambio, era una figura de contornos más difusos, un hombre cuya autoridad había sido erosionada por años de deudas y por el carácter dominante de su esposa. Su presión era más indirecta, envuelta en una pátina de afecto paternal, que a Elena le resultaba aún más sofocante. A menudo lo encontraba en su despacho, rodeado de facturas y con la mirada perdida en los números rojos que sentenciaban su fracaso. Entonces, la miraba con una expresión de desamparo que era una súplica silenciosa, un peso que depositaba sobre sus hombros sin pronunciar una sola palabra. Era la mirada de un hombre que se ahogaba y que, en su desesperación, estaba dispuesto a utilizar a su sobrina como salvavidas, convenciéndose a sí mismo de que era por el bien de ella. Vivían en una precariedad disfrazada de respetabilidad. La fachada del edificio era señorial, pero las grietas comenzaban a aparecer en la pintura de los techos altos. Asistían a los eventos sociales justos para mantener las apariencias, siempre con la ropa de la temporada anterior y una sonrisa estudiada. Elena era consciente de esta farsa. Sentía la tensión en cada gesto forzado de su tía, en cada sorbo de vino barato servido en copas de cristal bueno. Ella misma se había convertido en parte del decorado, la sobrina huérfana y dócil, un activo social que, hasta ahora,
no había sabido cómo rentabilizar. La desigualdad que la separaba del mundo no era solo económica, era una brecha de poder, una condena a ser siempre la pieza dependiente en el tablero de otros. La deuda de gratitud era el pilar sobre el que se sostenía su jaula. Matilde se la recordaba constantemente, no con crueldad, sino con una dulzura venenosa que era mucho peor. Si no fuera por nosotros, ¿quién sabe dónde estarías ahora, querida? Lo hemos hecho todo por ti, sacrificando nuestros propios sueños para que no te faltara de nada. Una familia se cuida, se apoya. Llega un momento en que los hijos deben devolver a los padres todo ese esfuerzo. Estas palabras, pronunciadas mientras le arreglaba el cuello de la blusa o le ofrecía una taza de té, eran cadenas invisibles que se apretaban alrededor de su corazón, llenándola de una culpa paralizante que ahogaba cualquier atisbo de rebelión o deseo de una vida propia. La revelación llegó una noche de martes, en el salón que solo se usaba para las ocasiones solemnes. La sentaron en el sofá de terciopelo raído, uno a cada lado, como dos carceleros a punto de leer una sentencia. Con eufemismos y medias verdades le explicaron la situación. Estaban al borde de la ruina. El negocio de Ricardo se hundía, las deudas los asfixiaban, pero dijeron, había una solución, una alianza con una familia poderosa, los de la Fuente, una unión que salvaría el honor familiar y de paso aseguraría el futuro de Elena. La palabra matrimonio flotó en el aire cargado de la habitación, y en ese instante, Elena comprendió que su vida, la poca que consideraba suya, acababa de ser puesta en venta. El impacto la dejó sin aire, como un golpe físico en el estómago. El mundo se redujo al patrón floral de la alfombra y al zumbido de sus propios oídos. No era el matrimonio en sí lo que la aterraba, sino la aniquilación total de su voluntad. Era la confirmación de que nunca había sido una persona para ellos, sino un objeto, una inversión a largo plazo que finalmente iba a dar sus frutos. Su cuerpo, ese último territorio inviolado que guardaba con tanto celo, se convertía ahora en moneda de cambio, en el sacrificio necesario para mantener a flote las apariencias de sus tíos. La traición era tan profunda, tan absoluta, que no sintió ira, solo un frío desolador que le heló la sangre y le robó la voz. Le mostraron una fotografía del pretendiente, Carlos de la Fuente, un joven de sonrisa pulcra y mirada vacía, vestido con un traje caro que no lograba disimular una fundamental falta de carácter. Era la personificación de la vida que le habían diseñado, segura, predecible, acomodada y completamente desprovista de pasión o de alma. Mientras sus tíos ensalzaban sus virtudes, su linaje, su fortuna, su estabilidad, Elena solo veía los barrotes de una nueva jaula, una mucho más lujosa, pero infinitamente más sólida. Se imaginó a sí misma al lado de ese hombre, sonriendo en cenas benéficas, decorando una casa que no sentiría suya, entregando un cuerpo que ya no le pertenecería. La náusea subió por su garganta, amarga y violenta. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de preparativos febriles. Matilde, revitalizada por la perspectiva de su triunfo social, hablaba sin cesar de la gala benéfica donde se formalizaría el encuentro. Compró un vestido para Elena, un modelo de seda azul pálido, elegante y recatado, el uniforme perfecto para la víctima sacrificial. Elena se movía a través de todo aquello como una autómata. Su silencio era su única arma, una resistencia pasiva que sus tíos interpretaban como aceptación dócil. En el taller, las páginas de los libros antiguos parecían susurrarle historias de heroínas que habían luchado por su destino, y cada puntada que daba en el cuero agrietado era un acto de rebeldía impotente contra el desgarro de su propia vida. La noche de la gala llegó como una ejecución anunciada. Mientras su tía le ajustaba el vestido, Elena se miró en el espejo del vestíbulo. La joven que le devolvía la mirada era una extraña, una muñeca de porcelana con los ojos llenos de un pánico silencioso. El reflejo de su tía detrás de ella, sonriendo con satisfacción, era la imagen de su carcelera. En ese momento, una pequeña semilla de insurrección, oscura y desesperada,
comenzó a germinar en el rincón más profundo de su ser. No sabía cómo, pero no podía permitir que aquella noche sellara su destino. Por primera vez en su vida, el miedo a lo desconocido empezó a parecerle menos aterrador que la certeza de la vida que le habían impuesto. El salón de baile del Hotel Palace era una jaula de cristal y oro falso, un universo deslumbrante, diseñado para exhibir fortunas y sellar alianzas. Elena se sentía como un espécimen raro, bajo las luces de las arañas de cristal, su vestido azul pálido, una armadura demasiado delgada contra las miradas curiosas y las sonrisas predatorias. El murmullo de las conversaciones era un ruido blanco que no lograba ahogar el martilleo de su propio corazón. Cada figura que pasaba, vestida con sedas y joyas, parecía parte de una coreografía ensayada de la que ella no conocía los pasos. Estaba allí para ser presentada, para ser valorada y, finalmente, para ser entregada. La opulencia del lugar no la impresionaba, al contrario, la asfixiaba, acentuando la crudeza del intercambio que estaba a punto de ocurrir, la venta silenciosa de su futuro por la salvación económica de sus tíos. A lo lejos, vio a Carlos de la Fuente, el hombre destinado a ser su esposo. Estaba rodeado de un grupo de jóvenes que reían de forma estridente. Su rostro era una máscara de complacencia y privilegio. Una oleada de repulsión, fría y visceral, recorrió a Elena. En un impulso que no reconoció como propio, se giró y caminó con una determinación temblorosa hacia una de las barras. Ignoró la mirada interrogante del camarero y tomó una copa de champán de una bandeja. El cristal estaba frío contra sus dedos y las burbujas que ascendían en el líquido dorado parecían pequeñas agujas de rebelión. Levantó la copa y bebió de un trago. El alcohol, un fuego desconocido que le quemó la garganta y le trajo un calor instantáneo a las mejillas. Era un acto minúsculo, pero para ella era una revolución. Fue entonces cuando lo sintió. No un sonido, ni un movimiento, sino un cambio en la densidad del aire a su alrededor. En un rincón apartado del salón, lejos del epicentro del bullicio, había una figura inmóvil. Un hombre de pie junto a una columna de mármol, observando la escena no como un participante, sino como un soberano inspeccionando su dominio. Vestía un smoking negro que parecía cortado de la misma oscuridad que lo rodeaba. Su presencia era un punto de gravedad silencioso, atrayendo la luz y la atención sin solicitarla. Elena había oído hablar de él en susurros temerosos en el taller, de clientes que mencionaban su nombre con una mezcla de admiración y pavor. Adrián Castellanos, el espectro de Madrid, un genio de la tecnología, un recluso multimillonario con un pasado envuelto en tragedia y rumores de una crueldad implacable. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. No fue un encuentro casual, fue una colisión. Los ojos de él, oscuros e insondables, no la recorrieron con la lascivia o la curiosidad superficial de otros hombres. Su mirada era una herramienta de precisión, desprovista de coqueteo, pero cargada de una evaluación casi clínica que la desnudó capa por capa, más allá del vestido de seda, más allá de la piel, hasta llegar al pánico y la rebeldía que bullían en su interior. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. Quiso apartar la vista, esconderse de nuevo en su caparazón de invisibilidad, pero no pudo. Estaba atrapada en la intensidad de aquella observación, sintiéndose, por primera vez en su vida, completamente visible. Entonces, él se movió, no con la prisa de quien busca algo, sino con la fluidez contenida de un depredador que no necesita correr. Se separó de la columna y comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud sin empujar ni pedir permiso, como si la gente se apartara instintivamente de su camino. Cada paso era deliberado, silencioso, acortando la distancia que los separaba con una certeza aterradora. El corazón de Elena se desbocó, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El ruido del salón se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano, y el mundo se redujo a la figura oscura que avanzaba inexorablemente hacia ella, una tormenta que se había fijado en su calma precaria. No había escapatoria, solo podía esperar el impacto. Cuando se detuvo, frente a ella,
El aire se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. De cerca, era aún más imponente. Su rostro era una obra de ángulos duros y sombras, con una boca firme que no parecía acostumbrada a sonreír y unos ojos que contenían la quietud de un abismo. Olía a aire nocturno, a ozono y a un poder tan absoluto que era casi una fragancia física. Elena se encogió instintivamente, esperando una palabra de saludo convencional, una pregunta banal. En su lugar, su voz, profunda y sin inflexiones, como el sonido de una piedra cayendo en un pozo, la alcanzó. «Usted no pertenece a este circo», dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación, una declaración que reconoció la verdad más profunda de su ser con una precisión que la dejó sin aliento. Elena abrió la boca para responder, pero solo un balbuceo incoherente escapó de sus labios. La franqueza de su comentario la había desarmado por completo. Él no esperó una respuesta. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la copa vacía que ella aún sostenía con los nudillos blancos. «Y tampoco a esto», añadió, su tono ahora teñido de una ironía casi imperceptible. No la juzgaba, la analizaba. Era como si pudiera ver la historia completa detrás de ese único acto de desafío. La desesperación, la jaula, el deseo de un segundo de olvido. Elena se sintió expuesta, transparente y extrañamente comprendida. En el silencio que siguió, él no intentó llenar el vacío con charla trivial. Simplemente esperó, dándole un espacio que nadie más en esa sala le había concedido. «Soy Adrián Castellanos», se presentó finalmente, su nombre resonando en el aire con el peso de su leyenda. Elena tragó saliva, el sonido audible en la burbuja de silencio que los envolvía. El espectro, el arquitecto de imperios digitales y el coleccionista de secretos. El hombre del que se decía que había destruido a sus rivales con la misma frialdad con la que escribía código. La confirmación de su identidad envió una nueva ola de miedo a través de Binometsin. Ella, pero ahora estaba mezclada con una fascinación peligrosa. Este hombre, que encarnaba todo lo que el mundo temía y admiraba, la había visto, la había señalado y la había entendido en menos de un minuto. La contradicción era vertiginosa. El peligro que emanaba era tan palpable como la extraña sensación de refugio que encontraba en su mirada. Él hizo un gesto sutil hacia el camarero, pidiendo otra copa para ella sin consultarle. Cuando el camarero se la ofreció, Adrián la tomó y se la entregó. Sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo. Fue un contacto mínimo, accidental, pero para Elena fue una descarga que no tenía nada de dulce ni romántico. Era una corriente cruda, animal, que le erizó la piel del brazo y le hizo dar un respingo casi imperceptible. Levantó la vista hacia él, asustada por su propia reacción. Los ojos de Adrián se habían oscurecido, si es que eso era posible, y por un instante vio un destello de algo en sus profundidades, algo antiguo y herido, antes de que una máscara de impasibilidad volviera a caer en su lugar. «Elena, querida, te estaba buscando». La voz empalagosa de su tía Matilde rompió el hechizo. La mujer apareció a su lado, su sonrisa congelándose al reconocer al hombre que acompañaba a su sobrina. El pánico brilló en los ojos de Matilde, una reacción que confirmó a Elena el estatus de Adrián Castellanos mucho más que cualquier rumor. Adrián le dedicó a la tía una inclinación de cabeza casi imperceptible, un gesto de cortesía tan frío que era un insulto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se disolvió de nuevo entre las sombras de las que había surgido, dejándola a solas con su tía, el eco de su voz en sus oídos y la sensación de su roce aún ardiendo en su piel. El champán en su mano temblorosa ya no parecía un acto de rebelión, sino la llave que acababa de abrir una puerta mucho más peligrosa. Los días que siguieron a la gala se disolvieron en una bruma de irrealidad. Adrián no la había llevado a una mazmorra, sino a la cima del mundo, un ático de paredes de cristal que flotaba sobre el mar de luces de Madrid. No había barrotes, pero la altura era una barrera más infranqueable que cualquier muro de piedra. Elena se movía por los espacios minimalistas y fríos como un fantasma, envuelta en camisas de hombre que él le había dejado,
cuya tela conservaba un rastro de su aroma, una mezcla de sándalo y ozono que se adhería a su piel y la mantenía en un estado de alerta constante. Él le había dicho, con esa calma aterradora que parecía ser su estado natural, «Aquí estarás a salvo, de ellos y de ti misma». La ambigüedad de sus palabras era una forma de tortura, una jaula invisible construida con protección y amenaza a partes iguales, dejándola sin saber si era su prisionera o su protegida. La rutina que él impuso era tan precisa como un mecanismo de relojería suizo. Desayunaban en silencio en extremos opuestos de una larga mesa de mármol negro. Él leía informes en una tableta, ignorándola con una concentración que era casi un acto de agresión, mientras ella sentía cada uno de sus sorbos de café como una intrusión en el silencio cargado. Durante el día, él desaparecía en su despacho o salía durante horas, dejándola sola en aquel palacio de cristal. Elena pasaba el tiempo explorando la vasta biblioteca, llena de primeras ediciones que habrían sido su paraíso en otras circunstancias. Pero ahora, cada libro parecía un testigo mudo de su cautiverio. La libertad de leer contrastaba brutalmente con la falta de libertad para marcharse, y el deseo de escapar luchaba contra un miedo paralizante a lo que encontraría si lo lograba. Una tarde, él la encontró en la biblioteca, con un ejemplar de Petrarca entre las manos. No la había oído entrar. Se quedó de pie en el umbral observándola, y por un momento la máscara de frialdad se resquebrajó, dejando entrever una expresión de curiosidad casi melancólica. ¿Encuentra consuelo en las palabras de otros?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Elena se sobresaltó, cerrando el libro de golpe. «Las palabras no traicionan», respondió ella sin pensar, su propia audacia sorprendiéndola. Una sombra cruzó el rostro de Adrián, un destello de dolor antiguo y profundo que desapareció tan rápido como había llegado. «Todo traiciona, señorita Valero, especialmente aquello en lo que depositamos nuestra fe». La conversación terminó ahí, pero la conexión, frágil y peligrosa, había sido establecida. Era un puente tendido sobre un abismo de secretos. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Adrián resonaban en su cabeza, mezcladas con las imágenes de la sonrisa vacía de Carlos de la Fuente y la mirada calculadora de su tía. Se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba pensando en cómo huir, sino en el hombre que la mantenía allí. ¿Quién era realmente Adrián Castellanos? ¿Qué herida se escondía detrás de esa coraza de poder y cinismo? La curiosidad era una semilla peligrosa que comenzaba a germinar en 1900, el suelo de su miedo. Se levantó y caminó descalza por el frío suelo de mármol hasta la pared de cristal del salón. Las luces de la ciudad se extendían a sus pies como una galaxia caída. Se sentía atrapada entre dos prisiones, la de sus tíos, hecha de obligación y culpa, y esta, hecha de lujo y misterio. Y la segunda, para su espanto, empezaba a parecerle menos asfixiante. Adrián parecía disfrutar de un juego psicológico sutil y cruel. Un día, al volver a su dormitorio, encontró sobre la cama un teléfono móvil de última generación. Junto a él, una nota con una caligrafía angulosa y elegante. «Para que no se sienta tan aislada». Elena lo sostuvo en su mano, sintiendo su peso. Era una prueba, lo sabía. Una invitación a contactar con el mundo exterior, a pedir ayuda, a llamar a sus tíos. Pasó horas mirando la pantalla oscura, su pulgar flotando sobre el icono de llamada. Podría hacerlo. Podría llamar y terminar con todo aquello. Pero, ¿a quién llamaría? A la tía que la había vendido. A la policía, para contarles una historia de secuestro que nadie creería, protagonizada por uno de los hombres más poderosos de España. Con un suspiro de resignación, dejó el teléfono sobre la mesilla. No lo usaría. Su inacción fue una respuesta, y supo que él la entendería. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar, volviéndose más tensa, más íntima. A veces, él trabajaba en el salón por la noche, y ella, incapaz de quedarse encerrada en su cuarto, se sentaba en el sofá más alejado, fingiendo leer. El único sonido era el tecleo rápido y preciso de sus dedos y el pasar de las páginas, pero el aire estaba cargado de una conciencia mutua tan densa
que era casi sofocante. Elena podía sentir su mirada sobre ella cuando creía que no se daba cuenta, una mirada intensa, analítica, que parecía querer descifrarla. Y ella, a su vez, lo observaba a través de sus pestañas, memorizando el perfil de su mandíbula, la forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado. Estaban compartiendo una soledad, dos islas en un océano de silencio, y esa proximidad era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Una noche, una tormenta eléctrica azotó la ciudad, convirtiendo el cielo en un espectáculo de furia y luz. Los truenos sacudían los cimientos del edificio, y Elena, que siempre había tenido un miedo infantil a las tormentas, se acurrucó en un rincón del sofá, temblando. Adrián salió de su despacho, atraído por el ruido, o quizás por su silencio. La vio allí, pequeña y vulnerable, y algo en su expresión se suavizó. Sin decir una palabra, se sirvió un whisky y se sentó en un sillón cercano, no demasiado cerca para invadir su espacio, pero lo suficientemente próximo para que su presencia fuera un ancla. No habló, no intentó consolarla con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, bebiendo en silencio, compartiendo la vigilia con ella hasta que la tormenta amainó. Ese gesto de quietud protectora la desarmó más que cualquier acto de bondad explícita. El dilema moral de Elena se agudizó hasta convertirse en un dolor físico. Su cuerpo, ese territorio que había guardado con tanto celo, comenzaba a traicionarla. La cercanía de Adrián provocaba en ella reacciones que no podía controlar. El pulso acelerado cuando él pasaba cerca, el calor que le subía al rostro cuando sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, la piel de gallina que le erizaba los brazos al oír su voz grave detrás de ella. Estaba empezando a desear la presencia del hombre que era en esencia su captor. Sentía una culpa corrosiva, una traición a sí misma, a sus padres, a la chica asustada que se había prometido nunca depender de nadie. El deseo era un veneno dulce que se extendía por sus venas, prometiendo un alivio que sabía que la destruiría, y aún así, una parte de ella anhelaba beberlo. La tensión física alcanzó un punto de no retorno una mañana en la cocina. Elena intentaba alcanzar una caja de té en un estante alto. Estaba de puntillas, estirándose, cuando la figura de Adrián se materializó detrás de ella. «Permíteme», murmuró, su voz un susurro ronco junto a su oído. Su cuerpo se pegó al de ella por detrás al estirar el brazo, su pecho duro presionado contra su espalda, su mano rozando la piel sensible de su costado al coger la caja. Elena se quedó paralizada, conteniendo la respiración. El mundo se detuvo en ese instante. Podía sentir el calor que emanaba de él, oler el aroma a café y a él, sentir el latido de su corazón contra su propia espalda. Fue un contacto que duró apenas 3 segundos, pero en la mente de Elena se extendió por una eternidad, encendiendo un fuego lento y peligroso en lo más profundo de su ser. Cuando él se apartó, lo hizo con una brusquedad que delataba su propia turbación. Le entregó la caja sin mirarla a los ojos y salió de la cocina sin decir una palabra más. Elena se quedó apoyada en la encimera, con las piernas temblorosas, su mano presionada contra su pecho, como si pudiera calmar el galope desbocado de su corazón. Aquel roce no había sido accidental. Había habido una deliberación en su lentitud, una prueba, y ella, con su quietud y su respiración contenida, había fallado estrepitosamente. Había revelado su vulnerabilidad, su respuesta a él. La vergüenza y el deseo se arremolinaron en su interior, una mezcla embriagadora y confusa. Ya no podía negar la atracción que sentía, una fuerza magnética que la arrastraba hacia él en contra de toda lógica y de todo instinto de supervivencia. Comenzó a ver destellos del hombre herido bajo la superficie del magnate implacable. Una vez lo encontró en la biblioteca, de espaldas a la puerta, pasando los dedos con una delicadeza inesperada por el lomo de un libro infantil, visiblemente antiguo y desgastado. Su postura era la de un hombre abrumado por el peso de un recuerdo. Al sentir su presencia, se giró bruscamente, y Elena pudo ver en sus ojos un abismo de dolor antes de que él volviera a erigir sus muros. «Era de mi hermano pequeño», dijo con voz queda
Y esa simple confesión fue más íntima que cualquier caricia. Le estaba ofreciendo una pequeña pieza de su alma rota, un gesto de confianza que la dejó temblando. Empezaba a comprender que su frialdad no era ausencia de sentimientos, sino una fortaleza construida para contener un dolor demasiado grande. La presencia de Adrián se convirtió en una droga adictiva. Cuando él no estaba, el ático se sentía inmenso y vacío, el silencio opresivo en lugar de pacífico. Cuando regresaba, el aire se cargaba de electricidad y cada rincón de la casa parecía cobrar vida. Elena se odiaba por esa dependencia, por la forma en que su estado de ánimo fluctuaba según la proximidad de él. Había pasado de ser una prisionera aterrorizada a una espectadora fascinada de su propia caída. Se estaba enamorando, no del multimillonario poderoso, sino del hombre de los ojos tristes, del protector silencioso, del alma torturada que vislumbraba en momentos de descuido. Este sentimiento era la amenaza más grande de todas, porque entregarse a él no significaba solo perder su virginidad, sino entregarle la llave de su último refugio, su corazón. Una noche, reunió el valor que no sabía que poseía y lo confrontó. Lo esperó en el salón, de pie en medio de la penumbra, con las luces de la ciudad como único telón de fondo. Cuando él entró, se detuvo al verla. «Necesito saber», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. «¿Por qué estoy aquí, Adrián? ¿Qué es lo que quieres de mí?» Él se acercó lentamente, su rostro una máscara de sombras y ángulos duros. No respondió a su pregunta. En su lugar, le hizo una contrapregunta que la despojó de todas sus defensas. «¿Y qué es lo que quieres tú, Elena? ¿Quieres la verdad o quieres seguir sintiéndote segura en esta jaula de oro mientras decides si me odias o me deseas?» La crudeza de sus palabras la golpeó como una bofetada, porque era la verdad. La tensión entre ellos se había estirado hasta el límite, a punto de romperse. Él estaba ahora a centímetros de ella. Su altura imponente la obligaba a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Su mirada bajó a sus labios, y Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El deseo, crudo y abrumador, se reflejaba en sus ojos oscuros, una tormenta contenida que amenazaba con desatarse. «¿Me deseas?», susurró él, y no era una pregunta arrogante, sino una constatación de un hecho mutuo, una verdad tan innegable como la gravedad. «Me deseas tanto como yo te deseo a ti, y eso, Elena, es mucho más peligroso para ambos que cualquier respuesta que yo pueda darte». Su aliento cálido rozó su mejilla, y ella cerró los ojos esperando el contacto, anhelándolo. Pero el beso no llegó. Con un esfuerzo visible, Adrián dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. La tensión en su mandíbula era palpable, sus puños estaban apretados a los costados. Estaba librando una batalla interna, y Elena era el campo de batalla. «Aún no», dijo con voz ronca, una promesa y una advertencia. «Hay cosas que no entiendes, cosas que, si las supieras, harían que salieras corriendo de aquí y no miraras atrás». Se giró y se marchó a su despacho, cerrando la puerta tras de sí, con una finalidad que la dejó sola en la oscuridad, temblando no de miedo, sino de una anticipación insoportable. La había dejado en el precipicio, obligándola a enfrentar el dilema final: saltar al abismo con él o retroceder hacia una seguridad que ya no deseaba. Elena comprendió en ese momento que el control que creía tener sobre su vida era una ilusión. Siempre había estado a merced de otros, sus tíos, la sociedad, sus propios miedos. Adrián, con su control absoluto, no le había quitado la libertad. Simplemente le había mostrado la jaula en la que ya vivía. La diferencia era que esta nueva jaula venía con un guardián que la veía, que la desafiaba, que despertaba cada fibra de su ser. El verdadero dilema ya no era entre la seguridad y el deseo, sino entre dos formas de cautiverio. Y por primera vez en su vida, se sintió tentada a elegir la prisión que al menos prometía la posibilidad de sentir, de vivir, aunque fuera por un instante, antes de que todo se consumiera en el fuego que él había encendido en ella. La noche se hizo más profunda, pero para Elena todo se había vuelto más claro. Se acercó a la puerta del despacho de Adrián, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa. No llamó, simplemente
Apoyó la frente en la madera fría, sintiendo las vibraciones de la música clásica que sonaba débilmente al otro lado. Sabía que él era consciente de su presencia. Estaban en un punto muerto, un equilibrio precario de poder, deseo y secretos. La pregunta ya no era qué haría él, sino qué haría ella. Se atrevería a abrir esa puerta y exigir no solo respuestas, sino también la consumación de esa tensión que los estaba destrozando a ambos. La chica que reparaba libros rotos se enfrentaba a la posibilidad de romperse a sí misma, y por primera vez, la idea de la fractura no le pareció un final, sino un posible comienzo. El pomo de Mirtu. Platón estaba gélido bajo la palma de su mano, un ancla de realidad en el torbellino de sus emociones. Cada latido de su corazón era un martillo contra el yunque de sus costillas, un sonido que parecía llenar el silencio del pasillo. El miedo era una criatura viva en su garganta, pero por debajo de él, una corriente más profunda y poderosa había tomado el control. La certeza de que retroceder a la ignorancia sería una muerte más lenta y dolorosa que cualquier verdad que pudiera aguardarle al otro lado. Ya no era la chica que se escondía entre las páginas de otros. Había sido arrancada de su historia y arrojada a una nueva, y no iba a permitir que se escribiera sin ella. Con un movimiento que selló su destino, giró el pomo. El suave clic de la cerradura fue el sonido más estruendoso que había oído en su vida, el eco de una cadena rompiéndose. Entró en la guarida del lobo. La estancia no era un despacho, sino el corazón de su fortaleza, una atalaya de cristal suspendida sobre la tormenta que azotaba Madrid. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, revelando estanterías repletas no de libros, sino de prototipos tecnológicos y premios de diseño. Adrián no estaba sentado tras su imponente escritorio de obsidiana. Estaba de pie, de espaldas a ella, frente al ventanal panorámico, una silueta oscura contra el caos eléctrico del cielo. Observaba la furia de la naturaleza con una quietud que parecía una afrenta. Al oírla entrar, no se giró de inmediato. Se quedó inmóvil un segundo más, como si estuviera decidiendo qué máscara ponerse. Cuando finalmente se volvió, en sus ojos no había sorpresa, sino la resignación de un hombre que sabía que la tregua había terminado. La batalla, por fin, iba a comenzar. No retrocedió. Cada paso que daba sobre la alfombra persa que ahogaba el sonido era un acto de fe, un desafío a la gravedad que la había mantenido anclada al miedo durante toda su vida. Se detuvo a unos metros de él, en el centro de la habitación, sintiéndose extrañamente dueña del espacio. La vulnerabilidad se había transformado en una fuerza tranquila y afilada. «Ya no voy a preguntarte qué pasó esa noche», dijo, su voz sorprendentemente firme, sin temblor. «Tampoco voy a preguntarte por qué me tienes aquí. Ya no me importan tus juegos ni tus planes de venganza». Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de él en la penumbra. «Lo único que quiero saber es quién eres tú cuando las luces se apagan y no tienes a nadie a quien impresionar o aterrorizar. Quiero ver al hombre del que huyes cada día». Una sonrisa desprovista de humor curvó sus labios. Era una expresión amarga, casi dolorosa. «No quieres ver a ese hombre, Elena, créeme». Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, su altura y su presencia, volviéndose opresivas de nuevo. «Ese hombre es un fantasma que se alimenta de rencor. Es el arquitecto de la ruina de sus enemigos. Es un pozo sin fondo de oscuridad que ha consumido todo lo bueno que alguna vez hubo en él». Su voz era un susurro grave, hipnótico y venenoso, diseñado para hacerla huir. «Vete de aquí. Vuelve a tu jaula segura. Este lugar te devorará y yo no haré nada para impedirlo. Es más, lo disfrutaré». Era su último ataque, su defensa más desesperada, mostrarle los dientes para que ella no viera la herida que supuraba debajo. Pero ella ya no veía al monstruo, veía la armadura. En un acto de pura transgresión, la más íntima y valiente de su vida, levantó la mano y posó sus dedos sobre el duro tejido de su camisa, justo sobre su corazón. Sintió el músculo saltar bajo su palma, un latido fuerte, errático, que traicionaba su fachada de hielo. «He vivido toda mi vida en una jaula segura», susurró ella, su mirada fija en la suya, sin pestañear.
y casi me muero de asfixia. Prefiero ser devorada por tu oscuridad que morir de inanición en la luz falsa de otros. El contacto físico, el primero iniciado por ella, fue una descarga que hizo temblar el aire entre ellos. Él se quedó absolutamente inmóvil, sus defensas desmoronándose ante un ataque para el que no tenía contraofensiva, la compasión sin miedo. El trueno más violento de la noche sacudió el edificio hasta sus cimientos, y en ese instante algo dentro de Adrián se quebró. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor puro, sus ojos se cerraron con fuerza. Ellos me lo quitaron todo, exhaló, la voz rota, despojada de toda su autoridad. Los de la Fuente, no solo el dinero de mi padre, no solo su empresa, destruyeron su nombre. Lo humillaron hasta que no pudo soportarlo más, y mi hermano pequeño los vio. Vio la traición, la crueldad, y el miedo lo silenció para siempre. Abrió los ojos, y lo que Elena vio en ellos fue un abismo de una pena tan antigua y profunda que le robó el aliento. Le había entregado la llave de su alma, la verdad desnuda de su herida, el origen de todo su poder y de todo su tormento. Ya no había un millonario y una cautiva, solo había un hombre roto y una mujer que, por primera vez, se sentía completa en su capacidad de comprender el dolor ajeno. El plan de venganza, Carlos de la Fuente, sus tíos, todo se disolvió en la irrelevancia frente a la tragedia primordial que él acababa de confesar. El espectro de Madrid era solo un niño que seguía llorando la pérdida de su familia, un niño que había decidido convertirse en un dios vengador porque era la única forma que conocía de sobrevivir. La compasión que sintió por él fue una ola inmensa, cálida y abrumadora, que barrió los últimos restos de su miedo y de su resentimiento. Vio su propia soledad reflejada en la de él, dos huérfanos encontrándose en medio de una tormenta. Se puso de puntillas, lentamente, dándole tiempo a apartarse. No lo hizo. Sus manos se deslizaron desde su pecho hasta su cuello, sus pulgares acariciando la línea tensa de su mandíbula. Y entonces lo besó. No fue un beso de deseo, sino de reconocimiento. Fue un acto de absolución, un intento de suturar una herida que llevaba años abierta. Sus labios al principio fueron suaves, tiernos, una pregunta silenciosa. Él se mantuvo rígido por un instante, un castillo resistiendo el asedio final. Pero entonces un temblor lo recorrió por completo y sus labios se abrieron bajo los de ella con una necesidad desesperada. El sabor a whisky y a una soledad de años la inundó y ella lo acogió todo, sin reservas, sin condiciones. La respuesta de él fue como la ruptura de un dique. Sus brazos la rodearon, aplastándola contra su cuerpo con una fuerza que era a la vez posesiva y suplicante. Su mano se enredó en su pelo, inclinando su cabeza hacia atrás mientras el beso pasaba de ser tierno a ser voraz, hambriento, un intercambio febril de dolor, consuelo y un deseo que había sido reprimido hasta el punto de la combustión. Ya no era un beso, era una colisión de almas. Elena se entregó por completo, su cuerpo arqueándose contra el de él, devolviendo la ferocidad de su beso con una pasión que no sabía que poseía. Era la consumación de todo lo que había estado creciendo entre ellos en el silencio, la palabra final en una conversación sin palabras. Su virginidad ya no era una fortaleza, era una ofrenda. Cuando finalmente se separaron, jadeando, con los labios hinchados y los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, el aire entre ellos era distinto. La electricidad de la tormenta exterior había palidecido en comparación con la que ahora vibraba en la habitación. Él apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones agitadas mezclándose. La tormenta en el cielo comenzaba a amainar, sus rugidos convirtiéndose en murmullos lejanos, pero la tormenta entre ellos acababa de desatarse. El acto de transgresión estaba completo. Ella había cruzado la línea y él la había dejado entrar. Ya no eran captor y cautiva, eran dos cómplices en un nuevo y aterrador territorio, unidos por una confesión y sellados por un beso que lo había cambiado absolutamente todo. El amanecer que siguió a la tormenta llegó, pálido y vacilante, como un intruso avergonzado. La luz grisácea se filtraba a través de los ventanales,
despojando al ático de su magia nocturna y revelando una realidad cruda y silenciosa. El aire, antes cargado de electricidad y confesiones, ahora pesaba con la densidad de las palabras no dichas. Elena se despertó sola en la inmensidad de la cama, la seda fría contra su piel, el calor del cuerpo de Adrián, el peso de sus brazos, la ferocidad de su beso, eran ya fantasmas, recuerdos tan vívidos que dolían. Se sentía expuesta, como un libro abierto a la intemperie tras la tormenta, con cada página de su alma empapada y vulnerable. La intimidad compartida no los había unido. Había erigido un nuevo muro entre ellos, uno hecho de pánico y de una proximidad tan intensa que resultaba insoportable. Él no estaba, y su ausencia era una declaración más elocuente que cualquier palabra. Cuando Adrián finalmente apareció, era un extraño. La vulnerabilidad que le había mostrado en la oscuridad se había petrificado, reemplazada por una máscara de frialdad más impenetrable que nunca. Se movía por el espacio con una precisión glacial, sus gestos medidos, su mirada esquivándola como si ella fuera el sol y él temiera quedar ciego. Le sirvió el café en un silencio sepulcral, colocando la taza sobre la mesa con un cuidado que era casi un insulto. No había rastro del hombre roto que había confesado su dolor, ni del amante desesperado cuyo beso la había consumido. En su lugar estaba, de nuevo, el espectro, el titán de los negocios, el maestro del control. Elena comprendió con una punzada helada que el beso no había sido un puente, sino un abismo. Él se había asomado, había visto el vértigo, y había retrocedido a la seguridad de su fortaleza de hielo, dejándola a ella sola en el precipicio. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de silencio y distancia. El ático, que había empezado a sentirse como un extraño refugio, volvió a ser una jaula de cristal, más opresiva que nunca. Elena se sentía suspendida en un limbo de culpa y anhelo. Se había entregado, no solo físicamente en la intención de aquel beso, sino emocionalmente. Había derribado sus propias defensas, ofreciendo su compasión, su inocencia, solo para que él la rechazara con un silencio cortante. La vergüenza la carcomía. ¿Había sido una tonta? ¿Había confundido una explosión de dolor y deseo con algo más profundo? El recuerdo de su propia audacia, de sus dedos en su piel, de sus labios buscando los suyos, ahora la quemaba. Se había traicionado a sí misma, a la promesa que se hizo de nunca ser tan vulnerable, y el castigo era este vacío resonante, esta soledad compartida en la que él era el carcelero y ella, la prisionera de su propio corazón roto. La revelación que lo destrozó todo llegó por accidente. Buscando un libro en su despacho, al que él nunca la había prohibido entrar, sus ojos se posaron en la pantalla de su portátil, que había dejado encendido por descuido. Era un borrador de un correo electrónico, una comunicación con sus abogados. Las palabras saltaban de la pantalla, frías, clínicas, letales. Hablaban de apalancamiento, de activo matrimonial, de la pieza Valero, como el elemento clave para forzar la fusión hostil que arruinaría a los de la fuente. Su nombre no era el de una mujer, sino el de un objeto, una herramienta en un plan meticulosamente trazado mucho antes de que él la mirara a los ojos en aquella gala. El beso, la confesión, la tormenta, todo se reconfiguró en su mente, no como momentos de conexión genuina, sino como tácticas de un estratega brillante para asegurar la lealtad de su arma más valiosa. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La traición era un veneno helado que se extendía por sus venas, paralizándola. No era la venganza lo que la horrorizaba, sino la calculada profanación de lo que había ocurrido entre ellos. Él no solo la había utilizado como un peón, sino que había profanado su compasión, su entrega, convirtiendo su acto más valiente en una simple maniobra en su tablero de ajedrez. Salió del despacho como una autómata, el documento ardiendo en su memoria. Lo esperó en el salón, de pie, su postura rígida, su corazón un trozo de hielo en su pecho. Cuando él entró y la vio, supo por su expresión que algo se había roto para siempre. «La pieza Valero», susurró ella, la pregunta cargada con el peso de toda su alma destrozada. «¿Eso es todo lo que soy para ti?»
¿Un activo? Adrián no se inmutó, pero un músculo se tensó en su mandíbula. La miró y por un instante, Elena creyó ver un destello de pánico en sus ojos oscuros, el terror de un hombre descubierto en su mentira más profunda. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por la arrogancia fría que era su armadura. «Eres inteligente, Elena». «No esperaba menos», dijo él, su voz desprovista de cualquier emoción. «No te engañes a ti misma pensando que esto era un cuento de hadas. Ambos teníamos algo que ganar. Yo obtengo mi justicia, y tú te libras de un matrimonio que no deseabas y de una familia que te vendió al mejor postor. Es un intercambio justo». Cada palabra era una bofetada, un clavo más en el ataúd de lo que ella había creído sentir. No lo negó. Peor aún, lo confirmó con una crueldad que le robó el aliento. En ese instante, el miedo que la había gobernado toda su vida se evaporó, calcinado por la rabia y una claridad desoladora. Ya no le tenía miedo a él, ya no le tenía miedo a sus tíos, ya no le tenía miedo a estar sola. El único miedo que le quedaba era el de convertirse en la mujer que se quedaba, la que aceptaba ser una pieza en el juego de otro. La fuerza que había descubierto al besarlo, la fuerza de la transgresión, ahora se solidificaba en una resolución de acero. No sería el arma de su venganza ni la víctima de su familia. Sería, por primera vez en su vida, simplemente ella. «Te equivocas», dijo, su voz ahora tranquila, letal. «En este intercambio yo lo pierdo todo, pierdo mi dignidad, y eso no está en venta». Se dio la vuelta sin esperar su respuesta, cada paso alejándose de él, un acto de recuperación de sí misma. Su partida fue un acto de un silencio atronador. No hizo maletas, pues nada en aquel ático le pertenecía. Se quitó la camisa de seda que él le había dado y se puso el sencillo vestido con el que había llegado, esa piel de crisálida que ya no le encajaba, pero que era suya. Dejó el teléfono móvil sobre la mesa de 1900 mármol, un último rechazo a su mundo, a su control. Caminó hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en su espalda, una fuerza magnética que intentaba retenerla. Pero no se giró. Abrir la puerta del ático y entrar en el ascensor fue el acto más liberador de su existencia. Mientras las puertas de metal se cerraban, borrando su figura de su vista, supo que había dejado atrás no solo a un hombre, sino la versión de sí misma que siempre había necesitado que alguien la salvara. Adrián se quedó inmóvil en medio del salón, escuchando el suave zumbido del ascensor descendiendo, un sonido que era como la sangre drenándose de su propio cuerpo. La victoria que había planeado durante años de repente sabía a ceniza. Había conseguido exactamente lo que quería. Ella estaba rota, él mantenía el control, su plan de venganza seguía intacto. Pero el silencio que ella dejó atrás era diferente. Ya no era un silencio de poder, sino un eco de la ausencia, un vacío que resonaba con el fantasma de su risa contenida, con el recuerdo de su olor en las sábanas, con la imagen de sus ojos mirándolo como si pudiera ver su alma. Había protegido su herida con tanta ferocidad que había apuñalado a la única persona que había intentado curarla. El espectro de Madrid estaba solo en su torre, más fantasma que nunca, atormentado por una pérdida que él mismo había provocado. Elena caminó por las calles de Madrid, el pulso de la ciudad, un latido ajeno a la tormenta que se agitaba en su interior. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie, y por primera vez esa realidad no la aterrorizaba. La humillación y el dolor eran olas gigantescas que amenazaban con ahogarla, pero bajo ellas sentía una corriente subterránea de una fuerza que no sabía que poseía. Había sobrevivido, había mirado al abismo, se había enamorado de la oscuridad que contenía y había encontrado la manera de salir por sus propios medios. Encontró una pensión barata, una habitación anónima con una ventana que daba a un patio interior. En contraste con la opulencia del ático era brutal, pero el aire que respiraba, por pobre que fuera, era suyo. Se miró en el espejo agrietado del baño y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban tristes, sí, pero ya no estaban asustados. Eran los ojos de una superviviente. Pasaron 6 meses, 6 ciclos de la luna que Elena utilizó para reconstruirse, puntada a puntada,
como uno de sus amados libros. Había alquilado un pequeño local en el barrio de las Letras, un espacio con un escaparate que daba a una calle adoquinada y tranquila. El aroma a cola de encuadernar y a papel viejo volvía a ser su perfume, pero ahora olía a independencia, no a refugio. Con el poco dinero que le quedaba de sus padres, había comprado las herramientas esenciales y se había forjado una clientela modesta pero fiel, gente que valoraba el alma de los libros tanto como ella. No era rica, ni siquiera vivía holgadamente, pero cada noche, al cerrar la puerta de su taller, sentía una paz que ninguna fortuna podría comprar. El dolor por la traición de Adrián era una cicatriz fina y plateada en su corazón, un recordatorio constante de su propia fuerza, de la mujer que había emergido de las cenizas de aquella jaula de oro. Un martes por la tarde, mientras la luz dorada del otoño se derramaba sobre su mesa de trabajo, la campanilla de la puerta tintineó, un sonido dulce y familiar. Elena no levantó la vista de inmediato, absorta en el delicado proceso de aplicar pan de oro a un lomo de piel. «En un momento estoy con usted», dijo con una voz clara y serena que ya no titubeaba, pero el silencio que siguió fue diferente, más denso, cargado de una presencia que su cuerpo reconoció antes que su mente. Lentamente levantó la cabeza, y allí estaba él. Adrián Castellanos no era una aparición, sino una figura de una solidez abrumadora en el pequeño y abarrotado espacio. No llevaba el smoking de un magnate, sino un sencillo jersey de cachemira oscuro y unos pantalones de lana. Parecía más delgado, y las sombras bajo sus ojos eran más profundas, pero la intensidad de su mirada era la misma. Era menos espectro y más hombre, y eso, de alguna manera, lo hacía infinitamente más peligroso. No dijo nada, simplemente avanzó los 2 pasos que lo separaban del mostrador de madera, y depositó sobre él un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo hizo con una lentitud casi reverencial, como si estuviera entregando una reliquia. Con los dedos temblorosos, Elena apartó la tela. Era un libro, un pequeño volumen infantil, con la cubierta de tela descolorida y las esquinas gastadas por manos pequeñas. Lo reconoció al instante. Era el libro que había visto en su biblioteca, el que le había confesado que pertenecía a su hermano pequeño. Lo abrió con un cuidado infinito. En la primera página, una dedicatoria escrita con una caligrafía infantil y torpe decía: «Para mi hermano mayor, para que nunca te olvides de los dragones». El corazón de Elena se contrajo con una fuerza tan dolorosa que le robó el aliento. Le estaba entregando el epicentro de su dolor, el origen de toda su oscuridad, desnudo y frágil sobre la madera de su taller. Sus miradas se encontraron por encima de las páginas gastadas. En sus ojos ya no había arrogancia, ni poder, ni cinismo. Solo había un desierto de arrepentimiento y una súplica silenciosa que ninguna palabra podría haber expresado. Él había desmantelado su imperio de venganza, había renunciado a la única cosa que lo había mantenido en pie durante años y había venido hasta ella no para reclamarla, sino para pedirle algo mucho más profundo. «Solo tú puedes repararlo», dijo. Su voz era un susurro ronco, quebrado, y Elena supo que no estaba hablando del libro. Estaba hablando de sí mismo. Le estaba mostrando su alma rota, su humanidad destrozada, y le estaba preguntando si, a pesar de todo el daño que le había causado, ella aún era capaz de encontrar algo en él que mereciera la pena salvar. Era la confesión definitiva, una rendición, total que la dejó sin defensas. Elena sintió las lágrimas pugnando por salir, pero las contuvo. Llorar habría sido una debilidad, una vuelta a la chica que fue. En su lugar, sintió una oleada de una emoción nueva, una compasión madura y poderosa que no borraba el dolor del pasado, pero que era capaz de mirarlo de frente sin romperse. Había pasado meses odiándolo, odiándose a sí misma por haberlo deseado, pero al verlo allí, despojado de todas sus armas, entendió que ambos habían sido prisioneros de sus propias heridas. Lentamente, extendió la mano y no tocó la suya, sino el libro. Sus dedos rozaron el lomo descosido, el papel amarillento, la historia de una infancia rota. «Lo haré», respondió, su voz firme, profesional, pero cargada de un significado que trascendía el oficio. «Pero llevará tiempo.
Estas cosas no se pueden apresurar. No era un perdón, pero era un principio. Él asintió, una única y brusca inclinación de cabeza, como si temiera que las palabras pudieran romper el frágil equilibrio que acababan de establecer. Dejó el libro, su reliquia, en sus manos y se dio la vuelta para marcharse. Elena lo observó irse, la campanilla de la puerta marcando su salida con un tintineo suave, casi melancólico. Se quedó sola en la quietud de su taller, con el libro de un niño muerto entre las manos y el peso de un futuro incierto pero posible. Ya no era una pieza en su juego, ni una víctima de su pasado. Era la restauradora, la única que tenía el poder de decidir si aquella historia merecía un nuevo final. ¿Crees que el amor puede reparar lo que la venganza ha roto? El destino de Elena y Adrián está ahora en tus manos. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete para no perderte ni un capítulo de nuestras próximas novelas. Dale a like para que sepamos que te ha gustado. Compártela con quien creas que la necesita. Y sobre todo, déjanos en los comentarios qué final escribirías tú para ellos. Tu opinión es la tinta con la que escribimos nuestras próximas historias.